Santo eres El Jesús. Señor les bendiga a todos. Amén. Un saludo con todo cariño, todo aprecio, deseando que la bendición del Dios Todopoderoso sea con nosotros. Aleluya. Aleluya. Tú eres bueno. Vamos a ver un tema esta noche de gran importancia. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Se llama Bases de Crecimiento. Tú eres bueno, Jesús. Aleluya. Creo que todos deseamos crecer, Amén. Amén. deseamos tener un desarrollo más notable en términos espirituales y de servicio en la obra de Dios. Aleluya. Aleluya. Romanos, el capítulo 12, tomemos de allí una porción, los primeros 5 versículos de Romanos, el capítulo 12. Tú eres grande, Jesús. Dice así la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Aleluya. Tú eres grande. Tomen sus lugares, tengan la amabilidad. Qué precioso poder estar una vez más en la presencia maravillosa del Dios Todopoderoso. Aleluya. Santo. Te alabamos, Jesús. Seguramente desde ya estamos haciendo planes para el nuevo año y esos planes son positivos indudablemente. Tienen que ver con un mejor nivel académico, de pronto mejorar el sistema económico, tal vez corregir cosas a nivel de familia, pero lo más importante, indudablemente, queremos ser mejores servidores Aleluya. al Señor. Tú eres grande, Jesús. Entonces, Bases de Crecimiento nos va a dar una serie de pautas o fórmulas muy prácticas y nos van a ayudar a alcanzar esas metas. Aleluya. Porque no es solo tener proyectos, no es solo tener metas. Lo más importante es alcanzarlas. Bendito eres, Jesús. A veces todo se nos queda en el tintero, se nos queda en el papel. Empieza el nuevo año, va transcurriendo y ya sabemos que el tiempo corre veloz. Y cuando de pronto pensamos si sí estamos llenando las expectativas, si sí se está cumpliendo lo que nos propusimos, nos damos cuenta que ya es muy tarde, que las cosas no se realizaron, que nos quedamos con el mismo nivel de crecimiento y de pronto lo que es peor, estamos más enanos que el año anterior. Eres grande, Jesús. Y eso no es lo que el Señor quiere. Vamos a ver 4 bases. Número 1, el sacrificio vivo. Número 2,
la mente renovada. Número 3, mente sobria. Y 4, conociendo el cuerpo de Cristo. Todas son singularmente llamativas, importantes. Así que entremos en materia, vamos con la primera base. Cuando hablamos de base, hablamos de columnas sobre las cuales se va a construir. Y si el edificio es grande o se proyecta a ser grande, pues las bases tienen que ser sólidas. No podemos pensar en bases débiles, de pronto de un material de mala calidad, si pensamos construir 10, 15, 20 plantas. Así que dependiendo la altura que buscamos, de igual manera son las bases que vamos a proyectar, que vamos a vaciar, que vamos a consolidar. El sacrificio vivo, ¿en qué consiste? Pablo está diciendo, os ruego. Eso sí, significa súplica. Os suplico, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien sabemos que antiguamente al Señor se le presentaban un sinnúmero de sacrificios. Bueyes, ovejas, carneros, palomas, y sobre todo el cordero era una de las ofrendas más llamativas, de más significado. Estaba el gran día de la expiación, y solo ese día, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Así que era de una gran solemnidad, era de gran trascendencia, porque ese sacrificio tenía un significado muy grande. Tú eres grande, Jesús. Y bien sabemos que ese cordero que se ofreció cada año era un adelanto, era una figura del verdadero cordero que sería ofrecido, y en este caso no una vez al año, una sola vez para siempre. Amén. Y ese cordero sabemos que es el Señor Jesucristo. Juan lo presentó allá a la orilla del río Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sería de tal magnitud, de tal grandeza ese sacrificio, que fue suficiente para que la obra de la redención quedara perfeccionada, y a partir de ahí hasta hoy y para siempre no hay necesidad de más sacrificio. Con ese solo sacrificio fue suficiente. Aleluya. Por eso las religiones son sacrílegas. Las religiones son, digamos, anatema. ¿En qué sentido? En que pretenden ofrecer sacrificios para obtener la salvación cuando ya el verdadero sacrificio fue realizado. Y pareciera que en alguna medida también en nuestras iglesias, que pues de verdad somos privilegiados, tenemos el nombre de Jesús, tenemos al único y sabio Dios. Aleluya. Hemos venido aprendiendo tantas cosas bellas de la doctrina.
Pero nos faltan todavía personas que quieren comprar la salvación. Es decir, y lo leímos clarito en la porción de Efesios, el capítulo 2, muy acertada esa lectura, hermano. La verdad es que encaja perfectamente. Allí dice de manera definitiva que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando decimos que nos salvamos porque oramos más, porque ayunamos más, porque aportamos dinero, nos salvamos porque nos sorprendió la lluvia y sufrimos el frío o el cansancio después de un largo camino, y algunos dicen, le ofrezco al Señor este cansancio, le ofrezco al Señor este dolor que tengo en mi vientre o esta migraña, se la doy al Señor, se la ofrezco en sacrificio Eres grande, Jesús. para perfeccionar mi salvación. Qué gran error. Lo que Jesucristo hizo es suficiente. Aleluya. No hay que añadirle más nada. Eres grande, Jesús. Los sacerdotes presentaban sacrificio día tras día. Hacían ceremonias. Pero ahora Jesucristo ha presentado un solo sacrificio y ese vale por todos y es suficiente. Y Jesús claramente dijo, consumado es. Aleluya. Eso significa hecho es, perfecto es. Eso no significa que no debamos orar, no debamos ayunar, contribuir. Claro, todo eso podemos hacerlo, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Aleluya. O sea, ese es el resultado de la salvación, la gratitud que sentimos que tenemos para con Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces Pablo, ¿por qué dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Él está refiriéndose a que si Cristo, con su sacrificio de su cuerpo, nos hizo salvos, ahora nosotros con el sacrificio de nuestra vida en el altar de Él, en el servicio, en la entrega total a Él, vamos a tener un gran crecimiento, un gran desarrollo. Aleluya. Ejemplo de ello nos dan las semillas. Usted puede tener la mejor semilla, la de mayor calidad, pero si la deja en el granero, la deja en una bolsa de plástico, usted no espere cosecha. Usted tiene que sacrificar esa semilla. ¿Y cómo la sacrifica? Echándola, sembrándola en la tierra, dejándola a merced de la lluvia, a merced del sol, a merced del medio ambiente, ya sea verano, sea invierno, dependiendo del lugar donde vive. Bendito eres, Jesús. Y usted pudiera decir, ay, tan linda mi semilla, tan gruesa mi semilla, tan hermosa, no, yo no la puedo sacrificar. Bueno, déjela de recuerdo, Eres grande, Jesús. déjela en el museo y olvídese de cosecha. Ahora, usted quiere tener muchos pollitos en su granja, 20, 50, 100 pollitos. Tiene que sacrificar los huevos. Si no los pone en incubación, en este caso no se los deja a la gallina que ya los caliente y que pasen los 21 días, de pronto alguno no va a funcionar, o dos se pueden perder. Pero ¿y si no los arriesga? Quien no arriesga un huevo no tiene un pollo. Así es. Eres grande, Está Jesús. claro. Aleluya. Aleluya. Entonces todo requiere un sacrificio, una entrega.
Así pudiéramos mencionar varios ejemplos. Nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Pero ese ser integral hay que presentarlo en sacrificio, en la presencia de Dios. Y no un sacrificio cualquiera, es un sacrificio santo y agradable a Dios. Pero ¿cómo se traduce? Entonces, ahí viene la oración, viene el ayuno, viene la alabanza. ¿Por qué? Porque estamos presentando nuestro cuerpo como una ofrenda agradable a Dios. Aleluya. Qué importante eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir descubriendo en el desarrollo de este tema? Que el verdadero crecimiento no es externo, no es afuera, no, el verdadero y principal crecimiento es interno. Y si yo crezco interiormente, está garantizado el crecimiento exterior. ¿Por qué? Porque por dentro estoy fuerte, fortalecido. Entonces habría tres fases en ese sacrificio vivo, en ese culto racional. El espíritu es nuestra parte interior, es la vida misma. Recordemos que el Señor formó a Adán del polvo de la tierra, era polvo literal, nitrógeno, potasio, hidrógeno, todas esas componentes de la materia, alentó en su nariz aliento de vida, es decir, sopló sobre él. Y fue el hombre un ser viviente. Se levantó Adán y miró a su alrededor y caminó y habló. Tenía todas las virtudes, estaba habilitado para todo el sinnúmero de funciones que ya sabemos que tiene el ser humano. Pero eso por causa del espíritu que estaba dentro de él. Entonces el primer paso, y que no podemos descuidar, es que ese espíritu esté en plena, en absoluta comunión con el Espíritu de Dios, porque entre espíritu y espíritu hay asociación, hay armonía. Por eso es que Dios busca adoradores. Pero ¿qué tipo de adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. Porque hay adoradores mecánicos. Hay adoradores superficiales. Y hay adoradores de imágenes y hay adoradores de demonios. O sea, no se confíe que porque es adorador. No, depende qué clase de adorador y a quién adora. Amén. ¿Y sabe que no hay tanta cantidad de adoradores en las iglesias? Hay buenos cantantes, hay buenos danzarines, hay buenos gritarines, gritan como locos. Hay buenos músicos, excelentes, uno le queda admirado. ¿Cómo hace hablar esa guitarra? ¿Cómo hace llorar ese acordeón? Uno dice, pero ¿dónde están las lágrimas del acordeón? Uno siente que como que llora. ¡Qué maestría! Muy válido todo eso, muy lindo. Pero, ¿y el adorador? Adorador en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, el Señor busca que le adoren. Si se dan cuenta que entonces la primera base en este caso, la primera base de crecimiento, sí tiene que tener profundidad. Tiene que profundizarse allá
bien a fondo en la gratitud, bien a fondo en la alabanza, bien a fondo en la adoración, para que sea una base sólida. Aleluya. Cuando tomamos una radiografía al pueblo de Dios con estas bases bíblicas, porque no es que estamos haciendo aquí una crítica, llamemos caprichosa. Ah, si ve que el hermano anda como en contra de nosotros, mire lo que nos dijo. No, cuando lo hacemos basados en la palabra de Dios, nos enteramos que hay muchas cosas que todavía debemos corregir. Cuando tengamos ese tipo de creyente, ese tipo de hijo de Dios, las cosas van a ser muy diferentes. No vamos a quedar avergonzados, no vamos a quedar a mitad de camino. Lo que prediquemos será efectivo, producirá resultados. ¿Y por qué? ¿Por qué le va tan bien a ese hombre? ¿Por qué le va tan bien a esa mujer? ¿Por qué hay ese desarrollo, esa autoridad, esa capacidad? Porque tiene un sacrificio vivo todos los días delante de Dios. Porque esto no es un sacrificio de convención, un sacrificio de campaña. Ay, ya viene la campaña, me va a tocar consagrarme. Ahí me dijeron que yo dirigiera la alabanza. Uy, apenas faltan 2 días y tengo que reconciliarme con mi tía Rubiela, tengo que hablar con mi suegra, tengo que arreglar un problema con el pastor. Uy, en 2 días, ¿cuándo arreglo eso? Porque si no, no me va a ir bien en la alabanza. Entonces, ese es un servidor express. Ese es un café cubano. ¿Sabe cómo lo hace? Echan el café seco y le ponen la máquina y de ahí sale una porcioncita así, pequeñita, bien express y bien amargo. Los que saben dicen que es delicioso. Yo soy poco amigo de lo amargo. Pero entonces, esa pura presión que se logra extraer, el aroma, el sabor, incluso el líquido, a pura fuerza. Entonces ahora resulta que como no hay un sacrificio vivo del creyente, del servidor, pues hay que ponerlo en una máquina y exprimirlo express, es decir, rápido, para que funcione. Y algunos funcionan, bueno, pero espere que pase la campaña, espere que pase la convención. Otra vez está relajado, no se acuerda que hay reuniones, no se acuerda que hay un evangelismo, que hay una vigilia. No, porque él es para eventos especiales. Uno habría que preguntarle si él sabe cuándo es que el Señor viene. Si conoce el día y la hora. De esos hay unos que se consagran para la Santa Cena. Como 3 días antes andan haciendo todos los trámites, porque llegó la Santa Cena. Hermano, con esa clase de creyentes, con ese tipo de bases, les digo con absoluta certeza, no vamos para ninguna parte. Esto es un club social, esto es una liturgia, esto es superficial. Ahí, pues, a medias haremos algunas tareas. No, es con un sacrificio vivo todos los días, que sea el común denominador. Hermano, pero eso está como muy complicado. ¿Qué hay que hacer? No, tener todo el tiempo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo en la presencia de Dios. No ser un creyente ocasional. Ahora, Pablo nos habla de los resultados inmediatos que esto trae, porque es que no es para el próximo año, no es a 10 años. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire lo que viene cuando nuestra mente se hace el sacrificio y luego se renueva la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Aleluya. ¿Acaso no hemos oído cantidad de creyentes que no saben qué hacer en la vida? ¿Será que me caso? ¿Será que no me caso? ¿Será que estudio? ¿Será que no estudio? ¿Será que hago este viaje o no hago este viaje? Entonces, lo primero es sacrificio vivo, pero luego habla de la renovación de nuestra mente. Igual, mente renovada. No se puede renovar la mente si no hay un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque su mente está volando. Usted anda por Júpiter. Sí, y si está más cercano, está por Nueva Zelanda, por Australia, en la China. A ver, ¿cómo es esto de renovar la mente? Está diciendo, no os conforméis a este siglo. Hermanos, si algo hay absorbente, que nos distrae, bueno, si nos descuidamos, obviamente, que no tiene que ser así, es el mundo en que vivimos. El medio, o sea, todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces Pablo dice, lo llama el siglo. No os conforméis a este siglo, es decir, tiempo, a este tiempo. Hablamos en nuestro país, Colombia, y pienso que aquí también se conoce sobre ese tema, de la sociedad de consumo. ¿Qué es la sociedad de consumo? La sociedad que vive de las promociones, de las ofertas. Seguro ustedes conocen a los acumuladores. Usted va a sus casas y casi que tiene que vivir en el patio porque adentro hay una cantidad de aparatos, cacharros. Y no hay espacio para ellos. Eso es como un almacén. Usted entra a una casa de esas y usted piensa que se equivocó de lugar. Entré a una casa de cambio. Máquinas viejas, gimnasios viejos, aparatos de todo tipo. Ese es el siglo, el tiempo, el medio en que nos movemos. Entonces Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No se embelecen ahí, no se queden estáticos, en términos un poco más crudos, no se atolondren, mirando todo lo que el mundo les ofrece, sino renovaos, transformaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, todo lo que hacemos nosotros es porque la mente lo ordena. Usted no puede mover ni un solo dedo de los 20 que tiene si la mente no le da permiso. No, pero yo lo muevo tan fácil, claro, mire, y si quiere, dígame qué pirueta le hago ahora. ¿Qué circo quiere que le haga? Usted puede hacer muchos movimientos, pero todo obedece a que la mente le da la orden a ese miembro del cuerpo. A los que sufren un derrame cerebral, una embolia, por ejemplo, que se le paralizó el lado derecho. Ni mueve la mano, ni mueve el pie, ni por este ojo puede ver. Y eso, porque esa parte del cerebro tuvo un derrame y se obstaculizó el sistema de información que se produce internamente y claro, no puede moverse. Si nuestra mente, como la misma Biblia lo dice, es la mente de Cristo y pensamos de acuerdo a su naturaleza, su grandeza, su palabra, entonces el mundo nos queda pequeño. Y no es que no nos va a gustar lo que el mundo tiene,
grande Jesús. Hablemos de tecnología. Hablemos de la dotación del hogar. Hablemos de rica gastronomía. Todo eso es atrayente y muchas cosas son buenas. Pero lo que está hablando Pablo es que no nos embelecemos ahí, no nos quedemos estáticos, porque van a pasar como 20 años y vamos a estar en la misma situación. ¿Y qué más, hermano Luis? ¿Y cómo va usted? No, ahí con el cacharrito de carro, el de ahora 10 años. Y su casa, no, pues ya se me ha caído 2 veces, ahora estoy bregando a armarla de nuevo. ¿Y qué? Y su ropa, pues ahí he ido botando la que ya se me acaba, me quedan 2 vestiditos nomás. Y los últimos zapatos, pues ya se me abrieron del todo al frente. Ya tienen todos los servicios, les entra el agua, les entra la luz. Hermanos, nosotros no podemos conformarnos al siglo, así sea el más luminoso. Se habla del siglo de la ciencia, el siglo de las luces, el siglo de la informática. Hay diferentes calificativos. Los japoneses, que son pujantes a partir de la Segunda Guerra Mundial, han hecho 3 cambios tremendos. Calidad total a partir de los años 70. A partir de los 80, reingeniería. A partir de los 90 y los 2000, globalización. Todo eso para surgir, para impactar en el mundo. Les ha ido súper bien. Pero aún así, lo nuestro va más allá. Eres grande Jesús, aleluya. Ofertas en todo ese campo, pero resulta que nuestra conexión, nuestras luces alumbran por revelación, por inspiración, por dirección del Espíritu Santo de Dios. Eres grande Jesús. Entonces no se deje encandilar, no se deje alucinar. ¡Ay, qué promoción tan buena! Pague 2 y lleve 4, pero ¿y qué calidad tiene? Porque imagínense, se compra 4 blusas, la hermana, 4 faldas, y cada una le salió como a $7. Uy, qué ganga, ¿sí o no? Pero por allá le tocó estrecharse un poco para pasar una puerta medio abierta y ¡fum! Se fue la mitad de la falda. Se le quedó la manga y la blusa pegada allá y un clavo. Hermano, compremos menos, pero de más calidad. Yo soy amigo de cosas buenas, de cosas de calidad. ¿Por qué? Porque compro una sola vez. Y tengo para 1 año, 2 años, 3 años. De pronto ustedes piensan que estoy exagerando. Yo tengo zapatos de 10 años. Gambinelli, una marcota. Y me costaron en el momento que, claro, hice la inversión. Pero yo eso no lo llamo gastar, yo lo llamo invertir. Si yo voy a comprar un computador, debe ser de muy buena calidad, porque ¿para qué compro un cacharro? Por ahí fuimos que día a un lugar de casa de cambio, de compraventa, como le llaman, computadores a $100, a $120. Pues eso es un regalo. Pero vaya a ver cómo funciona. Hermanos, el siglo es una bendición. El ambiente donde nos movemos es el momento de la época. No podemos sustraernos, evadirlo, porque ahí está. Pero no nos dejemos embelesar, porque nosotros debemos tener una mente renovada. Y para nosotros lo que más cuenta es el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Y lo demás es por añadidura. Entonces, sacrificio vivo, mente renovada,
Y ahora viene mente sobria. ¿Qué diferencia hay entre una mente renovada Santo eres Jesús. y una mente sobria? Pablo esto lo explica de manera muy exquisita. Dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cuando hablamos de sobriedad, hablamos de inteligencia, transparencia, cordura. Dicho de otra manera, no tengan una mente loca, no tengan una mente desviada, atrevida. El orden o la secuencia en que Pablo va explicando sobre estas bases de crecimiento es realmente maravilloso. En la primera etapa, sacrificio y renovación de la mente, nos da el secreto para conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Aleluya. El gran problema de muchos creyentes es no saber cuál es la voluntad de Dios. Hablemos con los jóvenes un momento. Esa chica me encanta, es hermosa, tiene pestañas crespas, cabello lacio, un cuerpo de palmera. Pero, ¿cómo sé si es voluntad de Dios que ella sea mi novia? Y aún que llegue a ser mi esposa. O a la inversa. Uy, ese señor, ese joven, 1,82 de estatura. Esas cejas tupidas, ojos negros, mirada profunda. Y qué día se me quedó mirando y así, muy suave me dijo, te acompaño, nena. Uy, es un James Bond completo. No le falta sino el Lamborghini. Pero ¿cómo hago para saber que es voluntad de Dios? Y esa es la pregunta de la mayoría de jóvenes. A mí me escriben cantidad de jóvenes al Face. ¿Cómo hago para saber o conocer la voluntad de Dios? Les voy a dar, pues, como la idea es tan fácil. Listo, se gustan, se atraen. Los suegros están de acuerdo, porque para poner de acuerdo a los suegros eso es difícil. Y al pastor, uy, que el pastor diga que sí, uy, no, muy difícil. Aquí tengo, pues es la Biblia obviamente, pero tengo un objeto rectangular que tiene 4 extremos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, la voluntad de Dios en lo que estamos mirando, primeramente es agradable. Segundo es perfecta. Tengo 2 ángulos de esta figura. Agradable, perfecta. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Sería el ángulo número 3. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, bíblicamente hablando, ¿no? Entonces, agradable y perfecta, Romanos 12. Vuestra santificación, primera de Tesalonicenses 4. Que nadie se pierda, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Todo lo que entre, es decir, en este rectángulo, en este cuadro, agradable, perfecto, santo, salvación, lo que quede dentro de este marco es voluntad de Dios. Pero lo que quede afuera del marco
no es voluntad de Dios. Entonces el James Bond y la reinita aquella que hablábamos de ojos verdes, mirada también muy penetrante, ay Dios. Cada vez que esa amistad y noviazgo avanza, hay más perfección, es más agradable, es más santo y hay más visión por servir y salvar las almas. Entonces se está ajustando a la voluntad de Dios. Pero no, a partir de la amistad y el noviazgo, poco voy a culto, poco me gusta orar, ahora miro telenovelas porque él me recomienda que hay unas muy buenas, ahora mi manera de hablar es un poco despistada, no me cuido tanto de las palabras. En total, se está destiñendo su vida cristiana, está saliéndose del marco. Pues por más James Bond, por más princesa, por más lo que sea, en apariencia, está fuera de la voluntad de Dios, que no encaja en el plan divino. Pero ¿cómo se logra eso? Teniendo un sacrificio vivo, una mente renovada y una mente sobria. Es como funcionamos por dentro. Así que no se abrigan, hermanitas solteras y caballeros solteros, a esperar más bien que sea en la voluntad de Dios. Y no se confíen que porque es que fulanito se lo recomendó. Que a veces le recomiendan a uno unas cosas. Vea, le presento a la hermana Geníbora, empezando por el nombre, ¿cierto? Entonces le hacen una presentación, una exageración de cualidades, de virtudes que de pronto ni siquiera son ciertas. No, lo mejor es que el Señor dirija todas las cosas. Y si Él las dirige, va a salir bien. ¿A cuánto les ha ido bien bajo la dirección de Dios? Amén, amén. Bien. A ver, lo de la mente sobria entonces va un poco más allá porque dice que cada uno piense de sí con cordura. Es decir, sin delirios de grandeza, porque está diciendo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto significa que debe tener una actitud humilde, que debe manifestar mansedumbre, no debe ser prepotente. Recordemos el caso de Nimrod, por ejemplo. Hagámonos una ciudad, hagámonos una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Eso es un delirio de grandeza. Eso es prepotencia. Nimrod es el primer personaje en la Biblia que tiene el perfil del anticristo. Y el anticristo va a ser eso, un prepotente. Imagínense, para gobernar el mundo entero, controlar a todas las criaturas que habrá sobre la tierra. Ahorita vemos 7.500 millones. Va a venir el arrebatamiento de la iglesia, supóngase que se vaya 1.000 millones, qué sé yo. Le quedan más de 6.000 a él para ejercer su gobierno. Nosotros tenemos que imitar no la prepotencia, sino la humildad. Y usted siempre esperar en el Señor. Estamos hablando de bases de crecimiento. Yo sé que aquí hay varios que quieren a futuro ser servidores, servidoras, predicadores, pero todo a su tiempo. Ah, no, pues un mensaje de esos. No, y si se despistó el pastor, yo predico mejor que él. Que me den la oportunidad a mí para que vean. Grandeza, soberbia. No. Si algo es delicado, si algo merece todo el respeto, toda la reverencia, es el servicio a Dios.
entonces no tenga más alto concepto del que debe tener, pero tampoco menos, o sea, ni más alto ni más bajo. No, yo en la iglesia no soy nadie, yo soy un gusano, yo soy el peor, es más, soy el más feo. No, tampoco, no se maltrate. Puede ser que tenga una dosis de feura, pero no tanta, ¿cierto? Algo que se maneje, ¿cierto? Ahora, no olviden que hasta para la feura hay remedio en la Biblia. ¿Cómo? ¡Uy, qué bendición! Sí. Dice que el Señor hermosea a los humildes con la salvación. Amén. Ahí tenemos entonces sacrificio vivo, mente renovada, mente sobria. Y vamos con el tema del cuerpo. Si usted no sabe qué función es la que debe cumplir en el cuerpo de Cristo, posiblemente va a tener problemas. Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que debemos es acomodarnos al lugar, a la posición que el Señor nos da. Si usted no es cantante, su voz no le ayuda, y cuando usted canta llueve, hermano, no se preocupe por eso. Esa no es la actividad que Dios le dio que haga. Y cuando usted canta, pues parece que estuviera siendo operado sin anestesia, ¿cierto? Eso es duro. Si lo suyo no es la música, y usted ha intentado, ha procurado, no es. Que no es la predicación, lo ha intentado varias veces y no le funciona. Qué bueno más bien dejar que el Señor nos muestre, y eso lo podemos pedir en oración. Y eso nos lo pueden incluso contar nuestros amigos, los más cercanos, que sean sinceros. Obviamente dicen, no, hermanito, re mal usted para eso no. Usted puede cumplir otra actividad, pero no ahí. Eso no es lo suyo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo y reconociendo a los demás que sí tienen esa función, porque que a mí no me va bien en la prédica, me enredo, se me olvidan las citas, se me perdió el bosquejo y siempre me pasa lo mismo. Pues entonces respetar al que tiene ese don, tiene esa capacidad, y orar por él y hacerlo con humildad. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay un desarrollo. Usted no puede pretender ser un predicador de primera entrada. Yo recuerdo la primera vez que prediqué y yo nunca había conocido un sauna tan caliente que me hiciera sudar como sudé esa vez, habiendo predicado en un clima frío. Es más, yo nunca pude saber de qué prediqué. ¿Se imaginan los oyentes? Yo hablé, pero yo no sé qué tema fue eso. Para mí fue miedoso. No era una trila tan alta, era una mesita más bajita. Yo leí unos versículos, me aferré a la mesa con las dos manos y yo jamás miré al público. Yo hablé así todo el tiempo. Porque pues yo soy campesino 100%. Y entonces yo vengo de una familia llamemos, de poca academia y con mucha nerviosidad y muy tímido, demasiado. Sino que con el tiempo se va tomando cierta destreza.
El hecho de que yo esté aquí hablándoles y que puedo quedarme otro buen tiempo, no quiero asustarlos, pero que les explique estas cosas, eso no es de ayer ni de antier, han sido muchos años, mucha experiencia, y el Señor me bendice, como igual puede bendecir a cualquiera de ustedes. Entonces, si su función es consejería, su función es enseñar, su función es predicar, cualquiera que sea, ocupe esa posición en el cuerpo de Cristo con alegría, con agradecimiento. Y a lo mejor más adelante el Señor le va dando otras facultades, otras capacidades. Este pasaje, ya luego ustedes lo van a complementar, es sinónimo o paralelo con 1 Corintios 12, donde están todas las funciones del cuerpo. Aquí quiero aclararles ya para ir resumiendo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Mire que ahí hay unos ministerios hermosos que llamamos ministerios intermedios, sin necesidad que usted sea el gran apóstol, el gran profeta. No, ministerios intermedios no es que sean de menos valor, todo es de gran valor. Amén. Solo que el Señor faculta a cada persona para cumplir la función específica. Si a usted le gusta enseñar, le parece rico enseñarle a la gente, ejercítese en la enseñanza. Es más, ensaye solo. ¿Sabe qué recomiendan en la academia, la expresión de la palabra? Que usted se pare frente al espejo de cuerpo entero, y usted comience a hablar frente al espejo. Y mueva las manos. Y procure una posición, llamemos sobria, no una posición desagradable, porque si usted se pone a predicar, bien hermano, ustedes saben que hay que andar lo más derecho posible. ¿Ah? No, usted tiene que con el cuerpo confirmar lo que está diciendo con la boca. Amén. Usted se pone a predicar, tenemos un Dios grande, enorme, maravilloso, altísimo. Mire la posición, totalmente contraria. Tenemos un Dios grande, maravilloso, altísimo. Concuerda su movimiento de manos, de cuerpo, con lo que está expresando. Entonces, de esto habría mucho que decir, y he hablado con algunos hermanos de cómo se puede hacer ensayos para predicar, ensayos para dar la conferencia, capacitarse, ir dejando de lado esa timidez. ¿Para qué? Para que ese don quiere decir regalo, de la enseñanza, de la predicación, de el liderazgo, porque dice el que preside, saber presidir, cómo motivar a la gente. Todo eso, hermano, seguro que nos va a ser de enorme bendición. Entonces les dejo estas bases de crecimiento. Espero que a futuro les traigan maravillosos resultados. Y lo más seguro es que estaremos de nuevo con ustedes, aún haciendo ya nuestro viaje de regreso, qué sé yo, a 6 meses, a 1 año, y escucharemos
y veremos cosas maravillosas de ustedes. Aleluya. Que el que no predicaba ya predica, que el que no enseñaba ya enseña, ya no hay es manera de callarlo, que buscarle el botón de apagado o sacarle la pila como a este. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos. Aleluya. ¿Para cuántos ha sido de bendición esta palabra? Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor, que Él siga bendiciendo, siga Amén. añadiendo Santo. a su iglesia Aleluya. toda esta cantidad de excelentes servidores para que su nombre sea glorificado. Muchas gracias, Señor y Padre nuestro. Gracias, Padre bendito. Honramos y glorificamos tu nombre precioso. Permitido. Que esta